¡Bajen ya! ¡Bajen! 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 ¡Bajen de allá! ¡Bajen! ¡Bajen! En este momento se encuentran personas entrando a saquear al éxito de la Simón, el éxito de la calle 70, Simón Bolívar. Trabájalo bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Iván, este es Ivanos Radio, el podcast, y en este momento vamos a conectar con Colombia. Vamos a hablar con José Ricardo Báez, quien es reportero en Bogotá, Colombia, para que nos diga realmente qué está pasando en Colombia, qué está viviendo ese país suramericano con estas protestas, con este llamado de atención que tiene el pueblo frente al gobierno para, pues, expresarse. Más de 60 años de conflicto armado, un paro nacional sin precedentes, eso es lo que está sucediendo allá. Desde hace muchos años no sucedía algo así. Piden la renuncia del presidente Iván Duque. Bueno, vamos a dejar que José Ricardo Báez nos cuente qué está pasando en Colombia. José Ricardo, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Iván? Muy bien, hermano. Cuéntame, ¿qué está pasando en Colombia hasta este momento? Estamos viendo desde acá, desde el Caribe, todo lo que está sucediendo allá. Estamos realmente impactados y solidarizados con ese gran país. ¿Qué está sucediendo allá en Colombia? Pues es una respuesta, una movilización social, en primer medida ante un proyecto de ley que presentó el gobierno de Iván Duque, el presidente de Colombia, que era una reforma tributaria, una ley para poner mayores impuestos. Según Sí. el gobierno, necesitan 6.000 millones de dólares para poder llevar a cabo un programa que ayuda a las familias más pobres durante la pandemia. Y entonces hicieron una serie de cambios tributarios que afectaban en general a la clase media. Ok. Cambios como, por ejemplo, agregarle el impuesto de valor agregado a los servicios públicos, agregarle el impuesto de valor agregado a varios productos de la canasta familiar, a agregarle impuesto de valor agregado también al servicio funerario en medio de la pandemia, poner peajes dentro de la ciudad, es decir, que si te movilizas en carro de un lugar a otro vas a tener que pagar cada tanto. Bueno, y una serie de medidas que generaron un descontento social. Sin embargo, es importante entender que esto no nace con la reforma tributaria. Esto era, por llamarlo así, una olla de presión que se venía gestando. Claro. Y que estalla el 28 de abril de este año. Entonces yo veo tres antecedentes principales. El primero fue en 2018, cuando las universidades públicas hicieron un paro, pararon todo el país porque exigían que el gobierno diera dinero a las universidades públicas, que están totalmente desfinanciadas, se caen los edificios básicamente, y entonces hicieron el primer gran paro, digamos, de estudiantes. En 2019, en noviembre, hubo otro paro que fue un poco empujado por el movimiento que inició Chile. Ok. Entonces, en 2019 arranca un movimiento que se aumenta tras el asesinato de un joven durante ese paro. Entonces, un grupo de policías, se Ese es llama el joven Dylan. él es Dylan Cruz, correcto. Sí, es correcto. Entonces, la policía tiene un escuadrón que se llama el Escuadrón Móvil Antidisturbios, o SMAT, que pues tiene todos estos sistemas de protección y son los encargados de disolver o de, no sé, sí, disolver las manifestaciones, sí, claro, o no sé. Entonces, lo que ocurrió en esta marcha es que el escuadrón estaba intentando alejar a la gente y un policía saca una escopeta y le dispara una beanbag, se llama, Wow. una bolsa de frijoles como de bolas de metal, de Sí, canicas okay, de metal.
esta bola se debe disparar siempre hacia el piso para que pues, rebote y como que asuste a la gente y se vaya. Exacto. Sin embargo, este policía le disparó a la cabeza. Y hay Wow. pruebas de varios medios de comunicación, como por ejemplo la revista 070, que es de la Universidad de los Andes, o sea, es un medio asociado a una vaina académica, que prueban que este policía apuntó a la cabeza y mató al joven inmediatamente. No fue inmediatamente, pero bueno, lo llevaron al hospital y no pudo sobrevivir. Esto generó aún un mayor rechazo, y hizo que saliera muchísima más gente y que empezara a generarse como un movimiento nacional en rechazo a la policía. Sin embargo, esto iba como progresivamente. En diciembre un poco había una vaina que hacemos mucho los latinos, que es el cacerolazo, todas las noches. Entonces, en contra de todas las políticas del presidente Iván Duque, había cacerolazos. Es fundamental hacer un paréntesis y explicar quién es Iván Duque. Claro. Iván Duque era un congresista de un partido que se llama Centro Democrático, que es el partido digamos, de derecha radical en Colombia. Digamos, es el partido de el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez, correcto. Entonces, es el partido que él fue cabeza de lista, porque él fue al Congreso, sí. Y jaló a muchos miembros de ese partido para que pudieran entrar al Congreso, entre ellos al actual presidente Iván Duque. Él era un congresista. Su único trabajo importante había sido como director del Banco Interamericano de Desarrollo, como representante de Colombia, nada más. Él nunca había tenido ningún cargo público, digamos, más allá de congresista, como de administrador o no sé, de alcalde o algo así, nunca. Ni ministro, absolutamente nada. Entonces era una persona totalmente sin experiencia. Entonces estamos ante lo que muchos consideran, varios analistas, que es un político que está siendo manejado por quienes están de verdad detrás del poder, que es este partido y principalmente la figura de Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe Vélez. Que es una figura muy cuestionada acá en Colombia porque su política de seguridad, que nació cuando sube a la presidencia como en el 2000, bueno, él tuvo dos periodos presidenciales, y su discurso estaba en contra del proceso de paz de las FARC del entonces presidente anterior, que se llamaba Andrés Pastrana, porque hicimos un proceso de paz, las FARC les entregaron un territorio del país, y se descubrió al final del cargo de Pastrana que ese territorio estaba siendo usado para volar avionetas con cocaína, para narcotráfico, básicamente. Entonces, el discurso de Álvaro Uribe Vélez fue un discurso de esto no lo podemos permitir y hay que buscar la seguridad y vamos a atacar a la guerrilla hasta derrotarla. Y ese discurso pegó mucho en ese momento porque venía, o sea, toda Colombia se sintió engañada con la guerrilla de las FARC. Entonces, obviamente fue elegido. Sin embargo, en esos años fue cuando más masacres sucedieron, porque lo que luego se vendría a descubrir es que el ejército trabajó en conjunto con grupos paramilitares para atacar a la guerrilla y a quienes ellos consideraban que no eran parte de la sociedad, a gays, no sé, a líderes de izquierda, a sindicalistas, bueno, a estudiantes que desaparecían. Ahí surgió un caso que se llamó los falsos positivos, que es muy importante digamos, en Colombia, y que un poco explica la rabia de la gente en este momento hacia la policía y hacia el ejército. Entonces, los falsos positivos, un positivo en término militar es cuando matan a un guerrillero, lo dan de baja, dicen matamos a un positivo, si matan a dos positivos. Descubrió la revista Semana que porque el gobierno daba dádivas y daba dinero a los soldados, les decía, entre más muertes traigan, les dábamos vacaciones, les pagaban dinero. Wow. Entonces lo que empezaron a hacer y lo que se descubrió es que empezaron a ir a las ciudades a recoger a niños, a jóvenes humildes, en barrios muy humildes, para decirles, vengan a trabajar a, no sé, a cierta zona del país, les tenemos trabajo, se los llevaban de Bogotá a esas zonas, los
los mataban y los disfrazaban de guerrilleros para cobrar esos beneficios. Sí, sí, sí. Es terrible. Mira, hay que decir que hay más de 60 años que tiene el conflicto armado allá en Colombia, ¿no? Desde el año 1977, pues no ocurría algo como, bueno, bien lo definiste, que han pasado varios sucesos para que hoy en día, pues, esta olla de presión estallara con estas medidas, pero se dice ya que la reforma no va, pero siguen los Sí, disturbios. correcto. Correcto, entonces, bueno, voy un poco a retomar porque me fui a contar un poco la historia Sí, sí, de no hay Iván problema. Duque y de Uribe. Entonces, como te dije, en 2018 los estudiantes hacen un paro, en 2019 asesinan a un estudiante que genera un paro también y unos cacerolazos. En 2020 llega la pandemia y había este malestar y entonces ya nadie, o sea, se esperaba que 2020 iba a ser como el año del movimiento social y de la lucha y de salir a la calle a protestar en contra del gobierno y no se podía. Y eso generó aún mayor angustia. Y la respuesta del gobierno al coronavirus fue peor, porque fuimos de los últimos países en conseguir vacunas, Sí. hubo robos de vacunas, se han vacunado a gente que está muerta y sin embargo, aunque eso sucede en otros países en Latinoamérica y despiden al ministro, acá no pasa nada. Entonces, todo lo del coronavirus además generó 3,5 millones de personas entraron en pobreza por la pandemia, según el DANE, Sí. es la institución de estadística nacional. Y en septiembre de 2020 ocurrió un suceso que desata aún más la ira y es que asesinan a un abogado acá en Bogotá, lo asesinan 2 policías y queda grabado, muy similar a como ocurrió con Lo de George Floyd Dylan. en Estados Unidos. Ujú. Entonces, Ok. lo tiran al piso y lo empiezan a electrocutar, se lo llevan al CAI y lo matan a golpes en el CAI. Entonces la gente sale, el CAI es como pequeñas oficinas de la policía, como centros de comando de la policía que hay distribuidos por toda la ciudad. Sale la gente a protestar y empiezan a quemar los CAI. Y la respuesta esa noche de la policía fue algo que nunca habíamos visto. Fue inimaginable. La policía empezó a disparar a la gente. Esa noche se murieron 9 estudiantes o 9 jóvenes que salieron a marchar. Los videos son terribles, angustiantes, y nada pasó. El director de la policía no lo despidieron, el ministro de Defensa lo despidieron por otra cosa, pero no por esto. Sí. El presidente, nada pasó. Y entonces esto generó aún más caos de no existe la confianza en la policía. Y esto es importante entender que la policía en Colombia, pese a que la Constitución tiene un deber civil sobre ella, acá siempre se ha entendido la policía se ha entrenado militarmente por el tema de las drogas. Entonces esto desde los 70, como tú muy bien lo decías, Sí. la policía empezó a ser entrenada militarmente y se visten es de verde, no de azul, como digamos en otras partes de... Claro. Entonces la policía tiene ese entrenamiento militar. Y lo que ocurrió esa noche fue el asesinato de 9 personas, de 9 jóvenes, y no pasó nada. Y entonces llega la reforma tributaria, que era como el tope de, no puedo creer, o sea, estoy O sea, sí, desempleado. encima de todo, bueno, esto. Exacto. Entré en la pobreza y ahora además me toca pagar impuestos, me toca tributar, o sea, me toca declarar rentas y gano más de 2 millones de pesos, 2,5 millones de pesos, que son... Eso en dólares, ¿cuánto viene siendo? Menos de $1,000. El dólar en este momento está entre 1.800. 3.800. O sea, si fueran 3.800.000 pesos colombianos, serían $1,000. ¿Sí? Entonces, si tú ganas menos de $1,000, tienes que pagar. Y eso era el plan. Y en el segundo año, si ganabas como menos de $300, una cosa absurda. Bueno. Entonces, pues la gente, inclusive la gente que votó por Iván Duque, mi mamá votó por Iván Duque, estaba en contra de esta política, es que no lo podían creer, sobre todo porque Colombia tiene una tradición de corrupción enorme. Entonces, acá ocurrió, por ejemplo, un caso que se llamó Reficar, donde iban a construir era como una hidroeléctrica en la costa, y costó $2.000 billones. Wow. Y no se hizo nada, y la plata no apareció. Entonces no se sabe dónde está. Le llamaban al sitio, los políticos le llamaban el chorro. Entonces le decían, vaya al chorro y pida plata y ya.
Entonces, el grado de corrupción es absurdo. Un congresista, o sea, una persona, o sea, le iban a cobrar que pagara impuestos y que declarara renta a una persona que ganara 1.600.000 o 2.500.000 el primer año y el segundo año los de 1.600.000, y un congresista gana 35 millones. Entonces la Dios. diferencia es brutal. Entonces, además se le paga carros y seguridad. Bueno, No, entonces, todo. Pero todo. esta es una conducta que lamentablemente vivimos en toda Latinoamérica y desde hace un tiempo ya, algunos países de Latinoamérica han, digamos que despertado. Nosotros acá en República Dominicana, antes de la pandemia, en febrero de 2020, sacamos a un partido que tenía 20 años en el poder y repleto de corrupción y la gente se unió, se protestó. Fue como una cosa, fue pacífica, pero se logró el cometido y hoy seguimos la lucha. Ustedes en Colombia, ¿cuándo tienen elecciones presidenciales? El próximo año hay elecciones presidenciales. ¿Están pidiéndole a la Eh, renuncia a Duque que lo haga ya? en este momento, entonces tú me dijiste que él retiró la reforma tributaria, Sí, la pero retiró. entonces todo el mundo, claro, fuera de Colombia dice, bueno, pero ya la retiró, ¿por qué no paran? Pero es que el Exacto. problema es que él aprobó también, hay muchos temas que han generado este desorden y como este descontento social. Aprobó el glifosato, que es lanzar un líquido para matar las hojas de coca desde una avioneta, que se ha aprobado por varias instituciones académicas que es cancerígeno y que afecta a las personas a las que les cae ese líquido. Wow. Además, bueno, luego de retirar la reforma tributaria, se reunió con los partidos aliados al gobierno y no con la oposición y no con los líderes del paro nacional para volver a plantear una reforma tributaria. ¿Qué van a hacer? Van a replantear una reforma tributaria. Despidieron al ministro de Hacienda, que todo el mundo diría, ok, eso fue una ganancia, pero lo pusieron de presidente del Banco Interamericano, de director del Banco Interamericano de Desarrollo, o sea, Okay. lo ascendieron. Al viceministro de Hacienda que presentó esta reforma tributaria lo convirtieron en ministro, al ministro que era de Comercio lo convirtieron en el nuevo ministro de Hacienda. Entonces no hay cambios. Entonces la gente, además hay un plan de reformar la salud que afecta a las empresas prestadoras de salud o EPS, que son acá como se presta, digamos, privadamente la salud. Sí. Y esto ha generado un malestar enorme en el país y la gente ya está exigiendo la renuncia de Iván Duque. Los asesinatos ahora son peores. En Cali, que es una ciudad que queda en la costa pacífica, en el sur de Colombia, Sí. anoche entraron a un barrio que se llama Siloé, un barrio, digamos, humilde, un barrio de clase baja, y entró la policía, hay videos, armada, disparando con armas, metralletas, pues. Wow. Asesinaron, hay un video del asesinato de un chico donde la mamá se da cuenta que lo asesinan y empieza a pedir que la maten a ella, que ella también se quiere ir. Eso sucedió en otra ciudad que se llama Ibagué. Entonces, digamos, la gente, gracias a las redes sociales y a que todos tenemos ahora una cámara en la mano, la gente se está empezando a dar cuenta de cómo funciona la policía y de cómo está siendo educada. Hoy salió el director de las fuerzas militares a decir que lo que están haciendo está bien. Hoy salió la consejera de Derechos Humanos de Colombia a decir que los derechos humanos solo son para quienes respetan los deberes ciudadanos, como si hubiera ciudadanos de bien y ciudadanos de mal. Pero por Dios. Entonces, Bogotá está totalmente, todas las carreteras alrededor de Bogotá están bloqueadas por los camioneros, porque además empezaron a unir varios gremios al paro. Cada vez fue creciendo como una bola de nieve. Entonces, hay miedo de desabastecimiento, hay miedo de que vuelva a ocurrir lo mismo que ocurrió en noviembre, que fue un estado de caos. Fue, o sea, esa noche de noviembre de septiembre de 2020, cuando mataron a Javier Ordóñez, la misma policía civil a disparar. En Twitter estaban mandando mensajes falsos en WhatsApp diciendo que la gente y que los venezolanos, que acá tenemos una gran proporción de Sí, refugiados venezolanos, nosotros también. y que los venezolanos se querían meter a los conjuntos, a las casas a robar. La gente se armó con palos, con pistolas, los que tenían, y hubo un estado de conmoción de 2 noches que en este momento se siente que está ocurriendo casi lo mismo.
pero la gente ya no confía en la autoridad que tiene la policía, porque es que constitucionalmente ellos no tienen la autoridad para dispararle a nadie. En Cali, en el segundo día de protestas, un pelado se acercó a un policía que estaba montado en moto. Un pelado es un niño. Un pelado es un joven, sí, Un perdón. jovencito, sí. Un joven de 16 a 18 años más o menos, Sí, sí. se acercó a un policía y le pegó una patada. El policía estaba en la moto e inmediatamente el policía sacó el arma y lo mató. Cosa que no pueden hacer. Una cosa, José Ricardo, acá en República Dominicana se está discutiendo una reforma policial y te están mirando mucho el modelo policial de Colombia. Y mira lo que me estás diciendo hoy en día, cómo se está comportando la policía en este momento. Es bastante No son un ejemplo. peligroso. No son un ejemplo. Hay una ONG que me gustaría que si puedes hablar con ellos o que leas algunas de sus publicaciones, que es una ONG muy buena, Sí. que se ha encargado de observar la violencia policial. Se llama Temblores ONG y ha sido fundamental en este paro porque ha transmitido información no solo de ayuda jurídica a la gente que está envuelta en estos problemas, pero también en uno de sus informes que se llama Bolilla, Patria y Dios, creo que se llama, Dios y Patria, Bolilla, Dios y Patria, muestra cómo hay varias cosas que están mal en la policía. Entonces, el primero es que hay un subregistro de violencia policial. O sea, la gente que es víctima no va y denuncia, porque sabe que eso es un proceso larguísimo, aburridísimo y además muchas veces son amenazados. Okay. Lo segundo es que en la mayoría de casos, cuando la fiscalía abre la investigación, desestima los casos. En una mínima 0,0 yo no sé qué por ciento se toma un fallo. Y el 2% se traslada a la justicia penal militar, que es una justicia para los militares y para la policía, donde generalmente tienen prendas los que son juzgados. Entonces, por ejemplo, dentro de la justicia penal militar hay artículos que dicen que si la persona atacó a alguien o mató a alguien, pero demostró honor o respeto por la institución o yo no sé qué, eso le quita años y le quita pena y terminan simplemente absolviéndolos. Entonces ellos tienen varias recomendaciones al gobierno para que se arme una conversación que se reforme estructuralmente la policía, porque acá hay un discurso que se ha transmitido cada vez que pasa esto y es que son unas manzanas prohibidas. Hay unos policías que son manzanas prohibidas. También en una de los tantos paros que hay y en la policía empezó a taparse los números que los identificaban para que no pudieran quedar grabados sus actos. Un policía una vez salió en uno de los como barrios culturales de Bogotá con un palo a pegarle a la gente y le rompió el brazo a una chica, por ejemplo. Son salvajes. O sea, literalmente, digamos, a mí no me gusta como juzgar, pero cuando uno ve esto como periodista, uno simplemente no lo puede creer y tiene que tomar una posición. Estoy seguro que dentro de la policía hay mucha gente buena, pero obviamente pues hay unos grupos que realmente no representan de la mejor manera. Hay más de un 70% de rechazo de Iván Duque allá, he sabido en este momento. Sí. Y bueno, yo espero que la cosa bueno, es importante que el pueblo se haya despertado. Lo que sí vemos triste es que el gobierno vaya hacia el pueblo de una manera agresiva. Ya Almagro pues se ha pronunciado y ha denunciado que la policía está abusando las fuerzas públicas están abusando de la población, de los jóvenes básicamente. Y nada, José Ricardo, te agradezco mucho estos minutos que me has brindado para que conozcamos en contexto lo que está sucediendo por allá y estamos bien solidarizados con ustedes desde acá. No, pues agradecerles de verdad, no solo a Puerto Rico, sino a toda Latinoamérica, porque hoy, gracias a lo que está pasando, a lo que se está compartiendo en redes, la palabra Colombia fue tendencia toda la tarde en todos los países de Latinoamérica. Lo es. Aquí en República Dominicana está todo el mundo atento. En República Dominicana, discúlpame. Sí, dijiste Puerto Rico, no hay problema. Siempre, en República Dominicana. Y también, sin duda, las protestas que ustedes han hecho y las protestas que ha hecho Chile y las protestas que ha hecho Perú contra Merino o en Ecuador contra Lenin Moreno, eso ha sido una inspiración y a la larga nos damos cuenta
yo creo que y esto lo digo como ciudadano, nos damos cuenta que Latinoamérica sufre de los mismos problemas en todos los países. Realmente corrupción altísima, persecución a líderes sociales, y esto hay que detenerlo y unirnos y ayudarnos, así sea, no sé, poniendo un tema de conversación en la agenda mundial, que es Colombia, están matando a la gente. Claro. Hay muchos temas por tratar que seguramente me faltaron, como el asesinato de líderes sociales, que también es otro tema gravísimo. La firma del acuerdo de paz con el anterior gobierno han asesinado también a la gente de las FARC que firmó ese acuerdo de paz y que quiso volverse campesino y empezar a cultivar. Los están matando. En el campo estamos viviendo una guerra tenaz donde no hay orden, donde no hay ley, y Colombia está sumida en un caos. Y lo que mucha gente, hay dos posiciones, y es una como, digamos, extremista anárquica de rompan todo, quemen todo, vamos a acabar con este gobierno y no me importa lo que pase, y otra que es muy conservadora y muy miedosa de, no, esperen, tiene que haber autoridad, tiene que haber respeto a las instituciones, tiene que yo no sé qué, y es un balance entre estas dos que uno como ciudadano intenta mantenerse, pero al ver la manera y la brutalidad policial, de verdad uno no tiene más opciones que salir y gritar, por favor, paren de matarnos. El gobierno de Iván Duque está matando gente, está matando jóvenes y no pasa nada, no ha renunciado nadie. Nadie va a ir a la cárcel por lo que está pasando en Colombia. Qué bueno que existen las redes sociales. Gracias, José Ricardo Báez, en Bogotá, Colombia. Gracias, vale. José. Gracias a ti, Iván. Un saludo.